la palabra en Mateo 25, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es vida, Señor. Ella es la que transforma nuestros corazones, Padre. Yo te pido que tú tomes el control, Señor, y Espíritu Santo, que tú hablas a nuestras vidas, Señor, que nos ayude, Señor, a ser más obediente a tu palabra cada día. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Esa historia tremenda, ¿verdad, pastora? Que se ha predicado mucho sobre esa parábola, una enseñanza grande de parte del Señor, y la ha traído este día de manera especial para que nos edifiquemos, y vamos a poner mucha atención en las palabras de Jesús. Vamos a ver por qué él dio esa parábola y esas palabras en específico. Y cuando buscamos en el griego esa palabra que dice prudente, es phronimos, que significa juicioso, sagaz y discreto. Y en la Biblia vemos mucho esa palabra, la palabra prudente la vemos una y otra vez, y en especial en el libro de los Proverbios. Y vemos como casi siempre que la está mencionando y nosotros estudiamos y comparamos esos pasajes, siempre tiene que ver con alguien que está atento al consejo de Dios. Alguien prudente es alguien que está atento al consejo de Dios para ponerlo en obra. Y vemos cómo él dice la palabra insensato. Y esa palabra, cuando la estudiamos bien en el griego, es la palabra moros. Y significa necio, ignorante, cabeciduro. Esa palabra, cuando ya la estaba leyendo, y siempre también la vemos mucho en la palabra, constantemente, y en especial en el libro de los Proverbios también, y las vemos muchas veces unidas, haciendo un contraste la una con la otra, porque nos muestra cómo, así como el prudente es atento a la palabra de Dios para ponerla por obra, la palabra insensato nos demuestra que es alguien indiferente al consejo de Dios. Y vemos como una y otra vez las ponen juntas y hacen un contraste una con la otra. Así como un prudente es atento, el insensato es indiferente al consejo de Dios. Y cuando nosotros buscamos en varias traducciones, en muchas la traducen, en vez de ser insensato, la traducen por necio.
¿Por qué? Porque esa palabra moros también significa eso, necio. Y vemos aquí en Proverbios 12:15 que dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y ese mismo pasaje en otra traducción de Dios habla hoy dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Y ese mismo pasaje en otra traducción, palabra de hoy, palabra de Dios para todos, dice, el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejo. Y vemos cómo Jesús nos trae esa parábola de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y como nosotros no queremos ser insensatos, queremos ser prudentes, vamos a tratar hoy de estar muy alerta a las palabras de Jesús ahí en Mateo 25. ¿Por qué es que le está llevando esa enseñanza? Porque cuando él está dando esa enseñanza, una parábola, es por alguna razón. Y vemos cómo en Lucas 21:37 nos dice que Jesús constantemente, diariamente, iba temprano al templo a enseñar. Cuando él no se iba por ahí a ministrar, él se iba constantemente. Dice en Lucas 21:37 que él iba regularmente al templo a enseñar desde temprano. Y por la noche salía y se iba al Monte de los Olivos a enseñar nuevamente. Mira qué responsable y prudente era él al mandato de Dios. Estaba todo el día enseñando la palabra, salía de noche del templo y se iba para el Monte de los Olivos para seguir enseñando y la gente se iba con él. Y vamos a ver cómo en Mateo 24 se mantienen ahí en Mateo 24 y Mateo 25 porque toda la predicación vamos a estar ahí. Porque queremos ver prudentemente por qué Jesús está dando esa parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Y vemos cómo desde el principio que comienza Mateo 24, él sale del templo, o sea que él sale del templo, ya estaba para oscurecer, y los discípulos, sorprendidos con el templo, maravillados con el templo, le dicen, mira las maravillas del templo, en otras palabras. Y él le dice, este templo va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra sobre él. Entonces, él con sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos y es aproximadamente 2000 metros desde el templo hasta el Monte de los Olivos. Así que es bastante cerca, eso aproximadamente se puede caminar como en 26 minutos. Y mientras iban caminando, esos discípulos estaban meditando en esas palabras que Jesús le dijo de que iba a ser destruido, porque ellos estaban bien maravillados con ese templo. Ellos se estarán preguntando, ¿y cómo va a ser destruido un templo tan grande? Pues aproximadamente en ese camino, 26 minutos, se fueron al monte del templo y ellos estaban dándole mente a eso. Y cuando llega, dice la palabra, que él se sienta, Jesús se sienta en dirección al templo, allí en el Monte de los Olivos, porque era cerca y se ve, como es alto, se ve el templo. Y ellos lo mató la intriga y fueron a hacerle unas preguntas. Andrés, Pedro, Juan y Jacobo se le acercaron y le hicieron 3 preguntas. Que ¿cuándo serían esas cosas? ¿Cuándo sería la señal de que él regresaría? Y la señal del fin del mundo. Y vemos cómo Jesús comienza a darle un sinnúmero de enseñanzas y así vemos cómo en la palabra Jesús muchas veces le preguntaban algo y al parecer él estaba contestando con otra cosa, pero y él hasta el día de hoy sigue haciendo así porque es que él conoce nuestras vidas, él conoce el futuro, él conoce nuestros corazones. Así que muchas veces vamos a escuchar respuestas de él que no es la que nosotros esperábamos, pero nosotros confiamos en que lo que él nos está diciendo es verdad, porque él es el que nos creó y él conoce lo que hay dentro de nosotros. Y sus caminos no son nuestros caminos. Y así ellos estaban muy preocupados y pensativos en qué era lo que sucedería y cuándo sucedería. Parece en estos tiempos, ¿verdad? Que está todo el mundo queriendo escuchar profecía de qué es lo que va a pasar. Pero al igual que ellos,
ellos no estaban tan preocupados en cómo podrían escapar de eso. Así que Jesús tenía otra mentalidad, la de ellos, que la de ellos. Y él comienza a profetizarle en Mateo 24, él comienza a profetizarle todas las cosas que iban a venir, los acontecimientos climáticos, la maldad, cómo se multiplicaría, las guerras. Pero vemos que para Jesús eso no era lo más importante, porque lo más importante es que ellos se salvaran. Y el Señor le habla más de la advertencia que de esos acontecimientos que ellos estaban interesados por saber. Y vemos cómo él comienza un discurso largo y aproximadamente por 38 oraciones él le explica los acontecimientos que vendrían en profecía a través de 2000 años aproximadamente. Él dio un resumen porque a través de 2000 años todas las cosas que han pasado y las que pasarán es mucho, pero él dio un resumen porque simplemente en 38 aproximadamente oraciones él le resumió todo esos acontecimientos, pero él se enfocó más en las advertencias. Así que él le cambió la conversación completamente y dio aproximadamente 65 oraciones, casi el doble de las advertencias. Le explicó aproximadamente 2000 años en 38 oraciones, pero luego le cambia la conversación y le empieza a hablar mucho más, casi el doble de las advertencias, y le dice, velen. Y vemos que en Mateo 24, 33 dice que así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Y rápidamente le cambia esas profecías para darle la advertencia y la compara con la historia de Noé, que muchas personas en ese tiempo ignoraron el mensaje, fueron insensatos, fueron indiferentes al mensaje de Dios, de lo que vendría, y les llegó el tiempo y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio, y ahí él comenzó a cambiar la conversación completamente. Y para poder entender esa parábola bien de las 10 vírgenes, vamos a seguir estudiando el por qué las dio. Y así en Mateo 24 y 25 vemos que ese es un mismo sermón completamente, desde Mateo 24 hasta Mateo 25. Así que fue un solo acontecimiento. Y vamos a leer en Mateo 24, 45, que él empieza a hablar específicamente sobre la persona atenta y la persona indiferente. Y leemos Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el mensaje principal al cual Jesús quería llevarlos a ellos. Por eso él resumió todas esas advertencias rápido y él comenzó a darle esa enseñanza de quién era el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé su alimento a tiempo. Y leemos que dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas personas cuando leen este pasaje no se sienten identificados porque dicen, yo no me emborracho ni golpeo a mis hermanos, pero la realidad es que en la sabiduría de Jesús, él ni siquiera estaba hablando nada de borrachera ni de golpear a los hermanos. Él está hablando de la diligencia porque él se fue y nos compara a nosotros como ese siervo que él le dejó su casa y sus bienes para que dieran el alimento a su tiempo. Eso no tiene nada que ver con borrachera ni que darle a los consiervos, sino que él lo que está enseñando es que ese siervo no hizo lo que Dios le mandó a hacer, lo que el Señor le mandó a hacer. Se puso a hacer otras cosas, fue insensato, fue indiferente al mandato de su Señor. Y él dice que y lo castigará duramente y pondré su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cómo yo puedo saber que la parábola de las vírgenes insensatas y prudentes tiene que ver con esto? Porque es un mismo acontecimiento, un mismo sermón, y esa parábola viene para explicar eso que él comenzó a decirle. Y por eso leemos en el capítulo 25, 1, que dice, entonces, porque él está continuando la enseñanza, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y por eso es que él está continuando esa enseñanza. Y en el versículo 14 dice, con la misma enseñanza del siervo fiel y prudente, vemos cómo él continúa dando esa misma enseñanza y da una parábola de los talentos. Él le dice, él les está enseñando quién es el siervo fiel y prudente. Pero él empieza a hablar de las vírgenes insensatas y prudentes y comienza hablando de la parábola de los talentos. Porque es una misma enseñanza. Y nos enseña esa parábola de los talentos, cómo el Espíritu Santo da a los creyentes cuando se convierte talentos para que los multipliquen, para que los pongan en función a favor de la obra del Señor. Y él ya no los dio y es nuestra responsabilidad delante de él ser buenos administradores. ¿Y cómo termina esa parábola de los talentos? En el verso 30, igual que la misma enseñanza del siervo fiel y prudente. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué termina igual? Porque es la misma enseñanza, es el mismo discurso, sermón. Y él todavía no ha terminado, él está ahí sentado, los discípulos están escuchando, él está mirando hacia el templo y da esa enseñanza y continúa dando una enseñanza de las ovejas y los cabritos. Que cuando él venga pondrá a la derecha las ovejas y los cabritos a la izquierda. ¿Por qué? Porque es una misma enseñanza. Porque él le está advirtiendo a sus discípulos que así como un amo a su esclavo le dejó una mayordomía, una responsabilidad a su iglesia y repartió dones para ponerlo en uso dentro de la iglesia y fuera, pero en especial adentro de la iglesia. Y aparte de los dones, él continúa enseñando, después de los talentos, él continúa enseñando dando esa enseñanza, porque él nos dejó a nosotros, no en su casa, como la del siervo fiel y prudente, sino que nos dejó su iglesia y nos dejó talento para que nosotros los pusiéramos en obra en la iglesia y fuera. Y comienza a darle una enseñanza porque también nosotros tenemos la responsabilidad de salir afuera y ayudar a los necesitados, a visitar a los enfermos, a los que están en las cárceles, a predicar el evangelio, a orar por las personas para que puedan ser libertados de los demonios, a orar por ellos para que el Señor los sane.
Y por esa razón es que Él nos da esa enseñanza a esos 4 discípulos y a nosotros, porque es la voluntad de su Señor que hagamos lo que Él quiere que hagamos, que pongamos nuestros talentos en acción y salgamos afuera de las 4 paredes. Y podemos seguir leyendo en Mateo 25:44, que dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y si vemos en el capítulo 26, comienza diciendo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, o sea, que ese discurso, ese sermón que dio en Mateo 24 y 25 es el mismo, él está hablando de un solo tema. Dio 3 enseñanzas y era exactamente lo mismo sobre el siervo fiel y prudente que puso en su casa para que le diera el alimento a su tiempo. O sea, que fueran diligentes y no fueran negligentes, que no fueran indiferentes. Por eso es que él dio todas esas enseñanzas. Y ahí vemos en ese mismo sermón cómo él hace un resumen de la voluntad de él para la iglesia de Cristo. Mientras esos 4 discípulos estaban muy interesados en saber los acontecimientos futuros, él le dio un leve resumen, pero explicó casi el doble en las advertencias, y lo que él se preocupa más que estemos velando, haciendo lo que él nos mandó a hacer antes de que él venga. Y esa es la voluntad de él. Y nos manda que velemos. ¿Cómo? No siendo indiferentes a la voluntad de Dios. El significado de indiferencia es desinterés, apatía. La indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona. El estado de ánimo de una persona en el cual no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos que se encuentra enfrente. La indiferencia es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia por algo, sea una persona o un objeto, un tema o algún asunto determinado. En otras palabras, la indiferencia es: me da igual. La indiferencia es: me da igual a lo que esté pasando, a lo que pase, a lo que no pase. Y nosotros estamos viviendo en un siglo de la indiferencia, donde vemos en la calle cómo las personas salen familiarmente a compartir y están más en el teléfono que compartiendo con su familia, y ni siquiera hablan. Yo a veces me siento allí en Plaza del Caribe y veo casi todas las familias están en el teléfono y no se están hablando, porque vivimos en un siglo de la indiferencia, donde no le dan la prioridad, la importancia a lo que verdaderamente tiene importancia, a la realidad, sino que están en su teléfono en algo que no es real, pero para ellos eso es su prioridad. Eso es indiferencia. Todo lo que está pasando a su alrededor les da igual. Y estamos viviendo en un siglo de la indiferencia, donde una persona puede estar muriendo afuera y alguien viene y en vez de ayudarlo saca un teléfono para grabarlo, porque él está muy preocupado en los seguidores, en que vean algo diferente. Pero no van a ayudar a esa persona porque estamos en un tiempo de la indiferencia. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, es cuando a Dios, en cuanto a Dios, es ser indiferente e ignorar los deseos de Dios y vivir para uno mismo en lugar de para Dios. Apatía e indiferencia a las cosas de Dios. Y tristemente vemos en este tiempo que eso se le ha ido pues pegando a la iglesia, porque vemos mucha indiferencia. Y eso ha pasado, ¿por qué? Porque han pasado tanto y tantos siglos que cada vez
la iglesia de Jesucristo se sigue alejando más de la enseñanza de Jesús, la enseñanza primordial de las prioridades que Él les dejó a la iglesia de Jesucristo. Y el Señor quiere que seamos prudentes y no insensatos. O sea, que seamos atentos y pongamos atención a lo que Él manda y considera que son prioridades. Que las prioridades de nosotros sean las prioridades de Él. Porque ser insensato es eso mismo, indiferente, poniendo prioridades que no son prioridades, cuando se supone que la iglesia de Jesucristo la prioridad sea la voluntad del Señor. Y Jesús le da un resumen. Él le da un resumen, Mateo 24 y 25. Póngase en eso en su mente, que cada vez que abran el libro de Mateo 24, Mateo 25 es un mismo mensaje, un mismo sermón. Y su punto clave, el punto clave que quiere Jesús, está en ese pasaje de Mateo 24, 45, que dice que quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Y él hace un resumen. Él está diciendo a ellos en Mateo 24, 25, yo me voy, pero yo les dejo a ustedes mi iglesia. Así que sean prudentes, no insensatos, no sean indiferentes, que son las consecuencias de no llenar la lámpara de aceite. Utilicen los talentos que yo les estoy dando y salgan afuera a ayudar a las personas necesitadas que están en la cárcel, que están en las calles, que están enfermos. Ese es el resumen de Mateo 24 y 25. La persona atenta a la voluntad de Dios y la indiferente. Y que le demos la prioridad a lo que verdaderamente merece la prioridad. Pero al ver que ha pasado los siglos, cada vez eso es algo que se va a ir aumentando, el amor de muchos se va a ir enfriando, porque esa indiferencia proviene de la falta de amor. Por eso es que en la parábola de las vírgenes está hablando del aceite, porque nosotros no podemos producir ese amor que proviene del Espíritu Santo si solamente es Él el que lo pone en nosotros. Mientras no tenemos aceite en nuestras lámparas, ese amor no va a surgir. Por eso es que hay tanta indiferencia en estos tiempos. Y vemos, y muchos teniendo en poco los dones que el Espíritu Santo le dio, podemos leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que dice, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, seamos buenos administradores de los dones que Él nos dio. Porque por algo el Espíritu Santo nos dio dones. Así que Él nos demanda que seamos buenos administradores. Y primeramente en la iglesia. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, 12, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esa es la prioridad. O sea, para servir a la iglesia. Todos los dones son para servir a la iglesia, no para nosotros mismos. Y la distorsión de la iglesia de Jesucristo al pasar los siglos es a tal nivel que para ellos ministrar o tener ministerio se resumen a pararse al frente con un micrófono a hablar. Pero para eso no todos van a tener el mismo don, porque para eso el Espíritu Santo lo repartió, para que nos administremos, nos ayudemos todos. Y en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, que el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano.
O sea que no todos pueden ser bocas, sino que todos tienen una función para que todos lo pongamos administremos bien esos dones, lo pongamos al servicio y nos ayudemos los unos a los otros. Y en Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos los dones son para el servicio de la iglesia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cada vez que pasan los siglos, la iglesia se aleja más de las prioridades que nos envió nuestro Señor Jesucristo y cada vez se ve menos manifestados los dones en la iglesia. Cada vez se manifiestan menos los dones en la iglesia. Y no es porque el Espíritu Santo no está dando los dones correctamente, es porque no estamos siendo buenos administradores. Y hay muchos dones que todos son especiales y todos son de bendición. Por ejemplo, el de servir. Eso es un don que es muy hermoso, porque hay mucha necesidad en la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que en las iglesias en general, en todo el mundo, se ve cada vez menos ese don. Nosotros todos tenemos que servir los unos a los otros, pero el que tiene ese don siempre va a manifestar eso por encima, porque él tiene un deseo que le puso el Señor con ese don de querer ayudar y servir y poder ayudar más y más a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que no vemos cada vez menos los dones y los dones. ¿Será que el Espíritu Santo se le olvidó ese tipo de don? No, él no se ha olvidado, es que no estamos siendo buenos administradores, no nos estamos llenando nuestras vasijas de aceite, por eso ese don y todos los demás no se van a ver manifestados. Porque para eso tenemos que estar en comunión con el Señor y eso es un fruto del Espíritu. Y vemos como cada día la iglesia está más indiferente y cada día más indiferente. Y me da igual que algo esté en el piso y recogerlo, me da igual que haya una botella allí vacía y no la recojo porque eso no me toca a mí, y me da igual si tengo que cortar la grama, y me da igual si leo la Biblia, y me da igual porque la indiferencia cada vez hace que nosotros no estemos alerta y seamos buenos administradores, siendo responsables de lo que Dios nos ha delegado. Y así como ese esclavo que su señor se fue y lo dejó acá a cargo de sus bienes y comenzó a golpear a sus consiervos y a beber con los borrachos, que le daba igual sus responsabilidades, siendo indiferente al mandato que le dio el Señor. Así nosotros también tenemos que rendir cuenta delante de Dios. Cuando Él venga, tenemos que rendir cuenta de por qué no pusimos en acción los dones que Él nos dio. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira que como cuando no somos diligentes con los dones que Él nos ha dado, estamos siendo insensatos, dice la palabra, porque la indiferencia es exactamente eso mismo. Y hay muchos otros dones, por ejemplo el de misericordia, que es un don bien hermoso también, el cual Él está
sufriendo por las vidas, por la necesidad del prójimo, y él está clamando en su casa, porque no necesariamente siempre tiene que ser al frente ni en la iglesia. Él está clamando por las vidas, no solo por su familia, como hace todo cristiano, sino que por el prójimo, porque eso es amor al prójimo, eso es misericordia. Pero vemos cómo la iglesia de Jesucristo cada vez ha distorsionado cada día más la iglesia de Jesucristo, que él dejó la casa que él le dejó a su siervo para que administrara bien y el alimento lo diera a su tiempo, que para nosotros solamente congregarnos es suficiente. Y vemos como tristemente en cultos de intercesión y oración que estamos todos orando por nosotros y por las familias de cada uno de los demás. Casi nadie, eso en general, en casi todas las iglesias es lo mismo, no va casi nadie. Un culto de evangelismo afuera, casi nadie va a ir. El viernes cuando yo venía de camino, vi en una calle allí por creo que era La Victoria, estaban dando un culto en la misma acera y había la persona que estaba tocando el piano, el que tenía el micrófono y alguien más al lado. De una iglesia solamente 3. ¿Por qué? Porque ese don de misericordia tampoco lo están administrando correctamente. Porque obviamente si hay muerte espiritual, eso no se va a reflejar los dones. No es casualidad que la iglesia de Jesucristo haya tanta indiferencia. Es la muerte espiritual por la búsqueda del Señor, porque las vasijas están vacías. Aleluya. Y cuando el Señor venga y pida cuentas, así como ese siervo que dijo, el talento que me diste lo escondí porque tuve miedo. Mira qué excusa. Y no tan solo se echó la culpa a él, sino que se la echó la culpa a su Señor. Dijo que lo escondí porque tuve miedo de ti, porque eres hombre rudo. Mira, le echó la culpa cuando nosotros, el Espíritu Santo nos dio unos dones, responsabilidad de nosotros. No podemos echarle la culpa a Dios, pero las excusas son para las que las da. Y mucho más cuando se trata del Señor Jesucristo, que Él conoce lo que hay en nuestros corazones, para dar las excusas no tienen ninguna validez. Así que nosotros tendremos que dar cuenta como ese siervo que le dieron un solo talento, pero él lo escondió porque supuestamente tuvo miedo de su Señor. Pero no es excusa, es porque fue indiferente a la voluntad de Dios. Y así como Jesús le dijo, su Señor le dijo a ese siervo malo y negligente, así nosotros tendremos que dar cuenta delante de Él y vamos a ver cómo Él nos va a hablar de esa manera, porque Jesús no ha cambiado absolutamente en nada. Y cada don tiene su responsabilidad, unos de una manera y otros de otra. Y así puedo ir mencionando uno tras otro, y hay muchos dones importantes, y uno de ellos es el de dirigir. El de dirigir es un don que da el Espíritu Santo, en el cual la persona tiene una carga fuerte por las ovejas del Señor. Él tiene una responsabilidad muy grande delante del Señor, porque él necesita dirigir ese pueblo. Él siente la responsabilidad que ese pueblo camine correctamente. Así que va a tener que dar cuenta delante de Dios si no está advirtiendo, no está amonestando, no está dando buen testimonio, no está enseñando correctamente a las ovejas. Y vemos en estos tiempos cómo cada día más y más las personas quieren dirigir a las ovejas del Señor. Y cuando vamos por ahí, prácticamente en estas 2 calles hay como 5 iglesias, porque así todo el mundo quiere dirigir a las ovejas del Señor. Pero lo que no saben es que hay una responsabilidad muy grande, así que hay que ser buen administrador. Y Él nos va a pedir cuenta por haber administrado bien ese don también. Y tristemente vemos cómo cada día se distorsiona más la iglesia de Jesucristo al pasar los siglos y se olvidan de esa voluntad del Señor, las prioridades del Señor. Y vemos tristemente cómo prácticamente en casi todas las iglesias, en las redes sociales tú entras y si tienes cristianos, ves una y otra vez cómo ellos están haciendo mucho ruido, pero no salen a las calles, no salen de las 4 paredes y ellos están grabándose, ellos están predicando por las redes, pero no salen afuera y no están siendo buenos administradores.
yendo de iglesias en iglesias a predicar, pero no hacen lo que la voluntad de Dios Él le encomendó. Y vemos en Mateo 24:14 que dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mira el resumen del Señor a la iglesia en Mateo 24:25. ¿Cuál es el resumen de lo que Él le dio a la iglesia prudente e insensata? Su casa para que diera alimento a su tiempo. Esta es la responsabilidad. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Él nos manda a predicar el evangelio a todo el mundo. Si dependiera de nosotros, nunca vendría el fin, porque prácticamente casi ninguna iglesia sale, y las que salen, muy pocos van a apoyarla. Pero Dios tiene un tiempo el que Él tiene establecido para el fin, y Él no va a esperar por nosotros, sino que si Él tiene que enviar una persecución, Él lo va a hacer para que salgamos de las cuatro paredes y llevemos la palabra de Dios. Y tristemente, la mayoría de los cristianos que vemos por las redes, eso no es lo que vemos otra cosa. Y vemos en Mateo 25:42 que dice, porque tuve hambre y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ahí está el resumen de la encomienda que Él nos dejó a nosotros. Cuando Él le dejó a sus siervos su casa, eso representa la iglesia de Jesucristo. Nos dejó talentos y nos dejó el Espíritu Santo y nos manda a nosotros a salir a predicar el evangelio a todo el mundo, y nos manda a cubrir al que está desnudo, a darle comida si es necesario a alguien que tenga hambre afuera, a visitar los enfermos, a visitar a las personas en las cárceles. O sea, a poner en obra esos talentos que Él nos dio para servir, no para servirnos nosotros mismos, sino que salir de las cuatro paredes y salir afuera a servir. Ese es el ejemplo que Él nos dio. Él estaba predicando, enseñando la palabra desde temprano en el templo hasta la noche, se iba al monte de los olivos a seguir enseñando, y después todo el mundo se iba y Él se quedaba orando. Él se quedaba orando hasta de madrugada, dormía, pero se levantaba bien temprano de noche a orar, y por ahí seguía, porque Él entendía la prioridad del Padre. Él vino a servir, y Él puso que cuando Él recibió el Espíritu Santo, Él empezó a ministrar, solo era servir, ayudar a las personas. Y vemos cómo en este tiempo cada día más se distorsiona el concepto de iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, y cada vez más como la iglesia está encerrada en cuatro paredes. Salen prácticamente 4 o 5 veces al año, que el año tiene 365 días, a predicar en unos eventos en especiales, cuando eso se supone que nosotros semanal lo hagamos, porque esa es nuestra encomienda. Y vemos cómo se ha distorsionado de tal y tal manera que vemos de un lado a otro como predicadores yendo de iglesia en iglesia, y tú los ves y casi ninguno salen a la calle a predicar, utilizando lo que Dios le dio incorrectamente. Vemos el ministerio de evangelistas, que también lo tiene un pastor, porque tiene la encomienda de salir afuera a predicar el evangelio. Cómo van de iglesia en iglesia buscando sobre, buscando dinero, pero no salen a la calle, sino que les pesa, dejando la prioridad del Señor, así como nos explica el Señor que ese siervo fue con los borrachos a beber, fue a golpear a los consiervos, a sus compañeros, porque no estaba haciendo, él fue indiferente a la voluntad de su Señor. Y así como ese don de dirigir, también tendremos que dar cuenta a todo aquel que dirija la iglesia de Jesucristo, porque vemos cómo están corriendo de ahí para allá en iglesia, no haciendo la voluntad de Dios, y muchos que tienen la responsabilidad delante de Dios de amonestarlos y no los ponen en disciplina, porque se les puede molestar sus estrellas. Aquellos que llegan y cogen un micrófono y lo que hacen es entretener, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, también esos que dirigen van a dar responsabilidad delante de Dios, porque para eso estamos, para amonestar y también para enseñar con el ejemplo, porque tristemente el que dirige muchas veces vemos cómo no está dando buen testimonio, es indiferente la obra de Dios, no importa si llega tarde, no importa si llega,
dando mal testimonio, y las ovejas del Señor se lastiman. Y muchas personas se han apartado por los malos testimonios de los que dirigen. ¿Por qué? Porque tristemente no tienen su mirada puesta en Jesús, sino en el hombre, y cuando ven los malos testimonios se alejan de Dios. Así que también nosotros los que dirigimos vamos a dar cuenta delante de Dios, y cada don tiene su responsabilidad delante de Dios. Así que el Señor nos manda a que nosotros seamos buenos administradores de los dones que Él nos dejó. Él nos dejó esa casa para que diéramos el alimento a su tiempo, y nos compara con alguien atento e indiferente que se preocupó, que le dio igual en llenar su vasija de aceite, y las consecuencias fueron que no fue diligente a esos talentos, y la consecuencia fue que no salió afuera a ayudar a las personas a predicar la palabra y a servir. Porque no es que nosotros nos vayamos a salvar por eso, sino que esos son los frutos de alguien que ha muerto espiritualmente, porque ese fruto de amor y misericordia proviene del Espíritu Santo, y esa persona que no tiene aceite en la vasija no puede emanar ese amor y misericordia, y esos son los frutos. Por eso Jesús le dio esa enseñanza a ellos. Le dio una corta enseñanza de los acontecimientos que vendrían y casi el doble de las advertencias. Y les dio esa enseñanza que cuando nosotros no tenemos aceite en nuestra lámpara porque no estamos bien delante de Dios, no estamos buscando de Él, vamos a ser indiferentes a los talentos que Él nos dio, no vamos a tener amor para salir afuera y nos va a dar igual, vamos a ser indiferentes a la voluntad de su Señor. Y por eso Él habla que cuando venga los castigará duramente. No es que es fuerte la palabra, sino que esa es la realidad, son las consecuencias de ser malos administradores, de ser indiferentes a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque eso es como cuando una persona está bien enamorada de otra y le da todo lo que quiere, pero esa persona lo deja y se va y lo deja. Y a lo mejor pasan 4 o 5 años y esa persona la ve en la calle y ya luego le da igual, no siente nada por esa persona. ¿Por qué? Porque ya no tiene amor. Ya antes le daba todo, pero ahora cuando lo ve en la calle es indiferente si lo ve o no. ¿Por qué? Porque ya no hay amor en esa persona. Y así nosotros con el Señor, cuando no tengamos amor, vamos a ser indiferentes a la obra del Señor. Él quiere que nosotros tengamos una mente transformada, una mente del reino, que nuestras prioridades sean las prioridades de Él. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice: hermano, que transformen su mente y no se moldeen con las cosas de este mundo, para que sepan cuál es la voluntad del Señor. Él quiere que nosotros transformemos nuestra mente a una mente del reino, que nosotros pensemos como una mente del reino, no como para nosotros mismos. Si vemos algo tirado, nosotros somos diligentes porque esto no es del hombre, esto no es de Ricky Pacheco, esto es del Señor. Todo lo que vemos aquí es del Señor. Todos los equipos que hay en la guagua, todo eso es del Señor. Así que nosotros no podemos pensar egoístamente como de nosotros, sino que todo el tiempo, todo lo que tenemos que hacer por amor como para el Señor. Así que si estamos siendo indiferentes, nos da igual si leemos la palabra en nuestra casa, nos da igual si venimos a un estudio, nos da igual si nosotros compramos una buena Biblia con letra grande, con comentarios bíblicos para poder aprender más. Para eso nos puede pesar, nos puede parecer caro, pero para otras cosas no escatimamos en gastos, sino que porque estamos siendo indiferentes a las cosas del Señor. Así que hoy, iglesia, vamos a ponernos en pie. Hermana, si me puede ayudar un momentito. El Señor quiere que cambiemos nuestros caminos. Muchas veces vamos a ser indiferentes y eso nos va a pasar a todos. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos cansados, pero nosotros descansamos, volvemos a buscar del Señor y Él pone ese deseo en nuestros corazones porque nos llena esa vasija con aceite. Y volvemos a retomar el camino donde nos quedamos. Pero cuando es una indiferencia constante que sigue el Señor amonestándonos con lo mismo y lo mismo, quiere decir que nosotros no estamos siendo indiferentes a su mandato.
Así que nosotros vamos a autoanalizarnos si nosotros estamos siendo prudentes o insensatos. Hoy, ahora mismo estamos en el mes 10 del año. Vamos a autoanalizarnos si nosotros estamos siendo prudentes o insensatos. Ya se está acabando el año, en 2 meses y pico ya se acaba el año. Vamos a pensar en enero, en el primer año del 2024, si el Señor nos estaba dando unas enseñanzas y todavía Él está amonestándonos con lo mismo. Si Él está amonestándonos con lo mismo, quiere decir que nosotros hemos sido indiferentes a su palabra. Porque siempre nos va a amonestar para que cambiemos y mejoremos, y muchas veces vamos a fallar en indiferencia. Pero se supone que buscándolo de Él nos da la fuerza y seguimos adelante. Y el día de mañana nos va a tratar con otra cosa. Pero si desde enero hasta el día de hoy, el mes 10, todavía Él sigue amonestándonos con lo mismo, eso son consecuencias de alguien que está siendo indiferente, o sea, alguien insensato. Pero si hoy Él te está amonestando con algo que en enero posiblemente Él no te estaba amonestando, pues algo normal. Porque nosotros muchas veces hay cosas que no vemos y tenemos que cambiar. Pero quiere decir que ya eso es que nos amonestó en enero, ya nosotros lo arreglamos en nuestra vida y estamos en otros pasos. Estamos caminando hacia adelante. Pero si todavía desde enero hasta hoy Él nos está amonestando con lo mismo, quiere decir que estamos siendo indiferentes a su mandato, a su reprensión. Y asimismo, Él quiere que nosotros seamos dirigentes. Porque así como ese padre, así como Él le dejó a ese siervo fiel y prudente, que Él puso a su Señor sobre su casa para que alimentemos al tiempo que Él decidió, así nosotros tenemos que hacer. No le demos prioridad a las cosas que son para nosotros prioridad, sino lo que para Él es prioridad. No atendamos nuestras propias agendas, vamos a atender las agendas de Dios. No vamos a estar buscando de iglesia en iglesia entretenimiento, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. A poner esos dones en obra primeramente en la iglesia y luego afuera, porque ese es el resumen que Él les dio. Este evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Esa es la responsabilidad de nosotros. No vamos a poder echarle la culpa a Él. Y porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Porque esa es la voluntad de Él, que salgamos de las 4 paredes y vayamos a servir y hacer luz para el mundo. No que atendamos nuestras propias agendas, sino que le demos prioridad a lo que Él dice que es la prioridad. Y cada vez que leamos Mateo 24 y 25, yo quiero que cada uno de nosotros tengamos en mente lo que Él nos está mandando a hacer. Porque en esos 2 pasajes, en esos 2 capítulos, eso fue lo que Jesús le dio la prioridad. Todo lo demás lo habló rápido, Él le dio la prioridad a la diligencia. Así que vamos a tener sorpresa y vamos a estar delante de Él y Él nos va a pedir cuenta de lo que Él nos demandó. Así que, hermanos, hoy vamos a hacer un cambio en nuestras vidas. Siempre hay cosas que cambiar porque esto es una batalla del día a día. Tenemos que luchar con nosotros mismos y con nuestra voluntad para poder hacer la voluntad del Señor, para no soltar la mano del arado y seguir hacia adelante, porque así es que Él nos demanda, que tomemos todos nuestra cruz. Cada uno va a tener una cruz diferente, pero Él no nos va a dar una cruz que no podamos soportar, porque Él nos da una gracia para que nosotros con la fuerza de Él podamos seguir adelante sin desmayar. Así que la voluntad de Él no es pesada, su yugo es fácil y su carga es ligera. Así que Él nos va a dar la gracia para poder soportar todo lo que Él nos demanda. Así que Él va a estar con nosotros mientras nosotros estemos con Él, pero siendo diligentes. Así que, hermano, este es el mensaje que el Señor me dio para este día y espero que lo pongamos en práctica de ahora en adelante y que cuando llegue enero Él no tenga que volver a repetirnos los mismos, sino que nos hable de otras cosas, para que nosotros vamos a comprobar con eso delante del Señor que estamos siendo prudentes
estamos siendo atentos a lo que Él nos está mandando a hacer, eso quiere decir que vamos a estar caminando hacia adelante y no hacia atrás como alguien insensato e indiferente a la voluntad del Señor. Así que Dios los bendiga, hermano.